guiando nuestras mentes, guiando nuestros corazones, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos aprender un poco más acerca de quién eres, Señor, conocer tus atributos, tu carácter, y sobre todo que ese carácter de Cristo también sea desarrollado en cada uno de nosotros. Yo te doy muchas gracias, Padre, por mis hermanos, y te pido que seas tú ayudándonos a poder poner en práctica todo aquello que tu palabra nos enseñe en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca del rol que tiene el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Vamos a hablar un poco acerca del ministerio del Espíritu Santo y de qué manera el Espíritu Santo opera en cada una de las cosas que un creyente hace. Entonces, para ello les voy a compartir una presentación que tengo acá y vamos a ir desarrollando el tema poco a poco. Si hay preguntas, si hay comentarios, si tienen alguna duda, la pueden ir haciendo, la pueden escribir también en el chat. Listo, entonces me presento acá. Ahora sí. Vamos a iniciar leyendo una cita en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Quiero que abran sus Biblias. Juan 16, versículos del 13 al 15. Juan 16, versículos del 13 al 15. ¿Listo? Vamos a leer. Dice, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí estamos viendo unas palabras de Jesús que le está hablando a sus discípulos y les está indicando qué es lo que va a acontecer cuando el Espíritu Santo venga. Recuerden que Jesús les dijo a ellos, cuando él se estaba despidiendo, que era necesario de que él se fuera. Porque cuando él se iba, cuando él se fuera, cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús se fuera, ascendiera al cielo, él iba a enviar al Espíritu Santo. Él iba a enviar al que debe ser nuestro consolador. Entonces las palabras que aquí Jesús está utilizando en estos tres versículos que leímos nos muestran claramente, nos deja ver claramente algunas cosas que el Espíritu Santo hará. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes? Si se fijan en el versículo 13, dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará. Tenemos aquí la primera palabra, nos guiará, o sea, nos conducirá, nos indicará cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Pero también dice, hablará todo lo que oyere, hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona en la Trinidad, quien nos guía y quien nos instruye y quien nos habla, diciéndonos qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos conducirnos. Luego en el versículo 3 al final dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a mostrar las cosas que por medio de la palabra están escritas y que han sido reveladas a nosotros por medio de la iluminación que Él mismo nos proporciona. Y en el versículo 14 algo muy interesante porque Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Es decir, todo lo que Jesús les está enseñando a los discípulos, Él les está diciendo a los discípulos y a todos los que escuchaban a Jesús predicar,
Él les dice que lo que va a hacer el Espíritu Santo es recordarles lo que Jesús les enseñó. Y sobre todo, que iba a estar trayendo consolación, trayendo ánimo, trayendo exhortación a todo creyente, a todas las personas en las cuales mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y miren que es interesante cómo ver en la Trinidad, porque sabemos que Dios Padre no es mayor que Dios Hijo, ni mayor que Dios Espíritu Santo, sino que todos tres son igual en esencia. Nosotros creemos que hay un solo Dios, pero en tres personas distintas. Y las tres personas de la Trinidad son iguales en esencia y en divinidad. Pero aún así, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, glorificar al Hijo, porque hace que lo que dijo el Hijo, Él lo confirma en nosotros los creyentes. Entonces, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a pasar a esta pregunta y aquí quiero que ustedes comiencen a responder. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en los creyentes? ¿Cuál es el rol de la tercera persona de la Trinidad en los cristianos? En una palabra o en una frase, ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que es el rol del Espíritu Santo? El consolador. Amén. Entonces, uno de los papeles que juega el Espíritu Santo en nosotros es consolarnos. Amén. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? El que nos guía a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo nos guía, como leamos ahorita, Él nos guiará. Él nos va a conducir por la senda que debemos andar. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Nos santifica. Amén. El Espíritu Santo nos santifica. Nos enseña todas las cosas que hizo Jesucristo. Ajá, nos enseña, como decíamos ahorita, y nos recuerda todas las cosas que hizo Jesucristo. O sea que, en otras palabras, lo que hace el Espíritu Santo prácticamente es lo principal y lo fundamental del creyente, porque el creyente sin el Espíritu Santo no podría seguir. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo grande en nosotros, en nuestras vidas, porque Él es el que me guía a toda verdad, Él es el que me consuela, Él es el que me ayuda, Él es el que me edifica, Él es el que me santifica. Y de hecho todo eso, todo ese proceso que experimenta el creyente, nosotros lo conocemos como la santificación. ¿Qué es la santificación? A ver si se acuerdan. ¿Qué es la santificación? ¿Qué quiere decir la palabra santificación? Pues no sé, viene de santo, de ser sin pecado, sin tacha. Ok, ajá, la palabra santificación viene de santo, exactamente. ¿Y santo qué significa? Ser sin pecado, orar sin pecado. Apartado del mal. Ok, el significado más acertado de la palabra santo es apartado, ¿sí? Apartado por Dios, porque nosotros somos santos. De hecho, Pablo en sus cartas, cuando él escribe, decía, escriba a los santos de Éfeso, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Colosas. Y no era necesariamente porque aquellas personas que estaban en esas iglesias no tenían pecado, porque nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. Pero lo que nos hace santos no es que no tengamos pecado, lo que nos hace santos es que somos apartados de Dios y apartados por Dios y apartados para Dios, no apartados de Dios, no, apartados por Dios y para Él. O sea, como que somos distintos, Él nos saca de donde nosotros estamos y nos aparta para que vivamos una vida que le agrade a Él, obviamente combatiendo ese pecado, mortificando ese pecado y luchando contra ese pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este proceso de santificación. Por eso es un proceso, porque la santificación lo que hace es perfeccionarnos a nosotros, hacer
que el carácter de Cristo sea más evidente en nosotros. Esa es la santificación, que usted se parezca más a Jesús, en otras palabras. Y al parecernos más a Jesús, pues tenemos que amar más a Dios, amar más al prójimo, pecar menos y ser más como Él. Sin embargo, antes de entrar un poco a hablar de la santificación y del papel que juega el Espíritu Santo en nosotros en esa santificación, es importante también mencionar que hay otros aspectos que el Espíritu Santo hace en los creyentes aparte de la santificación, de hecho, antes de santificarnos, para que miremos la importancia del rol del Espíritu Santo en la salvación de los cristianos. Entonces tenemos que, lo primero que el Espíritu Santo hace con un creyente es regenerarlo. ¿Qué es regeneración? Un cambio, hijo. Transformación. Ajá, es un cambio. ¿Qué dijeron por ahí? Pasar. Le iba a decir que es dar vida. Ok. Transformación. Ok, amén. Exactamente. Es un cambio, es una transformación, es dar vida, o sea, es nacer nuevamente. Es que nosotros teníamos un estilo de vida y inmediatamente cambiamos ese estilo de vida. Y eso es motivado por el Espíritu Santo. Vayamos a Primera de Pedro 1:3. Y miremos lo que dice Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren como dice acá, para renacer, o sea, para nacer de nuevo. ¿Y por qué nosotros sabemos que esta obra del nuevo nacimiento la hace el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros lo aseguramos? Bueno, pues porque la palabra da testimonio de ello. Le voy a leer Romanos 8:11, nos dice de la siguiente manera: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Miren que el que levantó a Cristo de los muertos fue el poder del Espíritu Santo. Entonces conectemos eso con lo que estamos leyendo. Y él dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el poder de la resurrección de Cristo proviene del Espíritu Santo. Proviene del Espíritu Santo. Y si volvemos a la cita que teníamos ahorita allí, Primera de Pedro 1:3, lo podemos comprobar. Dice: bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por la resurrección de qué? De Jesucristo. O sea que Cristo, mis hermanos, resucita con el poder del Espíritu Santo, y ese mismo poder del Espíritu Santo es el que nos da la nueva vida a nosotros. Efesios 2:1, ustedes lo han escuchado mucho, que dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Muertos para Dios, muertos espiritualmente. Pero ahí viene el pero de Dios en el versículo 4 de Efesios 2, dice que, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Entonces miren que el Espíritu Santo nos da vida, y nos da vida para que nosotros podamos ahora sí despertar al llamado de Dios. Esa obra de regeneración en cada uno de nosotros es hecha por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque Él fue el que puso en nosotros. Dice la palabra que Él produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, entre la regeneración y en el momento en que yo creo, porque cuando yo soy regenerado por el Espíritu Santo, cuando yo despierto y estoy atento a las cosas de Dios, entonces en ese momento yo escucho el Evangelio, yo creo en el Evangelio. Cuando uno es regenerado, es despertado de la muerte en la que estaba y ya está listo para escuchar.
Y luego lo que sigue es la justificación. ¿Qué significa justificación? A ver quién me recuerda. ¿Qué es justificación? Justificación. Justificación. Recuerden que justicia, ¿no? Justo. Ah, pues sí, papi, Él nos declaró justos por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Fuimos justificados. Exacto, eso es la justificación, que yo soy declarado inocente por la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cuándo el creyente es justificado? Efesios 1:13 nos dice, si quiere, tráetelo, si lo tiene ahí, léalo. Efesios 1:13. Allí nos vamos a dar cuenta en qué momento el creyente es justificado. Y vamos a ver que cuando el creyente es regenerado, 1:13, Efesios ¿no? 1:13, cuando el creyente es regenerado, en ese mismo instante no necesariamente es justificado y lo vamos a ver. Listo, hijo. Listo. En Léalo. él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Dejámoslo ahí. Ahí leemos el 14. Entonces, miren, hermanos, para poner las palabras sencillas, yo estaba muerto en delitos y pecados y un día Dios, por su infinito amor y misericordia, me dio vida por medio del Espíritu Santo. O sea, despertó mis sentidos que estaban muertos, los despertó para que yo pudiera ya poder escuchar la voz de Dios. Luego dice, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, o sea, habiendo escuchado el Evangelio, dice aquí el Evangelio de vuestra salvación, y luego de haber escuchado y haber creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, somos sellados, somos marcados propiedad de Dios. En el momento que yo me arrepiento de mis pecados y yo llego en fe ante la cruz, reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador, en ese momento entra a morar en mí el Espíritu Santo y soy justificado. A partir de ahí, soy justificado. Entonces miren que la regeneración ocurre en un momento, pero la justificación ocurre después. Puede que hay gente que se demore. Dios puede abrir el corazón de alguien para que escuche el Evangelio, pero esa persona cree en ese Evangelio, se convence también por el Espíritu Santo de su pecado en cierto momento. Hay personas que se pueden demorar más, pero todo depende también de que el Espíritu Santo ponga en él. Pero recuerden lo que estudiamos hace 8 días. Si una persona fue llamada por el Señor, si fue regenerada, tenga por seguro que va a ser glorificada, que se va a salvar, porque Dios lo que escogió, al que llamó, a ese también justificó, y a ese también santificó, y a ese también glorificó, como lo leíamos en Romanos capítulo 8 hace 8 días. Entonces, mis hermanos, claros hasta ahí. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, si tienen alguna duda. Somos justificados en el momento que creemos en Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Previamente ya habíamos sido despertados a ese evangelio, porque supongamos que haya dos personas, una ha sido regenerada y la otra no, y a ambas se les predica el evangelio. La persona que va a responder positivamente al evangelio es la persona que fue regenerada por el Espíritu Santo, a la que Dios le abre el corazón. La otra persona, aunque lo escuche, no va a recibir ese evangelio, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces miren lo importante que es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, pues fue Él el que puso en nosotros vida y el que nos convenció de nuestro pecado para que creyéramos por medio de la fe en Cristo Jesús para nuestra salvación. Es fundamental entender entonces que el ministerio del Espíritu Santo en el creyente no solamente se enfoca en la santificación, sino que va desde el momento en que yo soy despertado, que paso de las tinieblas a la luz, hasta el momento en que yo estoy delante del Señor y voy a morar en los cielos
y voy a vivir en gloria por toda una eternidad con Dios. ¿Sí? Miren que el versículo 14 me dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es las arras? Como la garantía, ¿cierto? La garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Como quien dice, el Espíritu Santo me sella y de una vez me está asegurando una herencia. Él ya me la asegura, porque no está en mis manos, como hablábamos hace 8 días, está en las manos de Dios. La salvación está en las manos de Dios y es Él el que me da ese beneficio. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Algún comentario? Listo. Entonces, seguimos. Y aparte de eso, también tenemos la glorificación, que es la última etapa que estuvimos también hablando un poco de eso acerca de la cadena de la salvación, 18:10. La glorificación es la última etapa de ese proceso de salvación que el cristiano experimenta. Y aquí tenemos una cita que está en Filipenses, capítulo 3, versículo 21. De pronto, si mi hermano Julián nos la puede compartir, Filipenses 3:21. Hermano, Filipenses 3:21, ¿cierto? Sí, mi hermano. Amén. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, mire cómo la palabra nos confirma y nos muestra que Él transformará, ¿cierto?, nuestros cuerpos y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recuerden que el poder con el que Cristo hace las cosas es con el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros también vamos a ser glorificados y vamos a tener cuerpos gloriosos, los estemos en el cielo. Entonces, la obra del Espíritu Santo es fundamental en el creyente. Y lastimosamente, hay muchas denominaciones que tienen al Espíritu Santo como una fuerza, tienen al Espíritu Santo como si fuera algo que es externo a Dios, pero que viene y opera y ya. O sea, no es la gran cosa. Pero nos damos cuenta por las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. En igualdad de esencia y divinidad que Dios Hijo y Dios Padre. Ese es el misterio de la Trinidad. Pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza como dicen algunos, o no es un mover extraño o una cosa que emocionalista, sino que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Entonces, mis hermanos, si nosotros como creyentes ya hemos recibido ese sacrificio de salvación por medio de Cristo, entonces nosotros nos encontramos aquí, en la santificación. Aquí es donde estamos nosotros los creyentes. Todos estamos experimentando este proceso de morir a la carne y de vivir para el Espíritu. Todos estamos sufriendo de alguna manera aflicción por servir a Cristo, por seguir a Cristo. Recuerden que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan de esa aflicción de la carne. Porque cuando yo mortifico la carne y el pecado, yo voy a sufrir, carnalmente voy a sufrir, porque no estoy glorificando a Dios, no estoy agradando a Dios. Y es una lucha constante que todos tenemos con el pecado, mis hermanos. Es una lucha. Pero recuerden que siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, en este proceso de santificación, la palabra nos manda a que nosotros seamos responsables y que pongamos de nuestra parte no para seguir siendo santificados ni para ser salvos, porque eso es del Señor,
pero sí que nuestra responsabilidad nos lleve a obrar de aquella manera que yo pueda vivir una vida que agrade y exalte al Señor, que yo pueda vivir una vida que glorifique a Dios. Entonces, la palabra claramente nos enseña y nos da una instrucción y nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra nos manda a ser llenos del Espíritu. Estamos en ese proceso de santificación, pero la palabra nos da una orden, no nos está dando una sugerencia. Ese verbo sed es una orden, es un imperativo. Sed llenos, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí viene una pregunta. ¿Tener al Espíritu Santo es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no y por qué? ¿Tener al Espíritu Santo es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sí, no y por qué? A ver, Juan. Pues ¿Sí? yo digo que no es lo mismo, porque yo puedo tener al Espíritu Santo, pero estoy conforme con ello, o sea, no estoy esforzándome a que haya esa llenura abundante en mí de su Santo Espíritu. Creo yo así, Ok. que yo me tengo que esforzar a que esa llenura del Espíritu esté conmigo y que cada día esté yo más llena del Espíritu Santo, que son los frutos. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario o piensa distinto? Alguien puede decir, no, para mí sí tener el Espíritu Santo es estar lleno, porque pues si lo tengo estoy lleno. ¿Qué dice usted, pa? ¿Qué quiere usted? Prende el micrófono. Ya, Ahí, sí, ya. no, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa muy diferente, porque el Espíritu Santo pues siempre está en nosotros. Por ejemplo, el Señor puede utilizarlos y entonces en ese momento somos llenos del Espíritu Santo. No vamos a permanecer llenos. Ok, Que toda la vida vamos a estar llenos, no, cuando el Señor nos utiliza para algo. ok, bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Listo, entonces, mis hermanos. Ah, bueno, Taita, ¿sí? Bueno, yo pienso, yo no sé, o sea, dice, tener uno al Espíritu Santo, ¿a qué lo conlleva? A uno vivir sin pecado, luchando por agradar a Dios, Ajá, ¿cierto? Cuando uno logra esto, o sea, ahí pienso yo que se está llenando del Espíritu Santo. Entonces yo creo que sí, para mí sí sería igual. Entre más actúe conforme uno a ser del agrado de Dios, se va llenando más de ese espíritu de Él. Es lo que yo pienso. Pues no ok. sé. Pero entonces la pregunta sería, ¿será que si yo tengo el Espíritu Santo, porque tenemos que partir del hecho de que todo creyente ya tiene el Espíritu Santo, que fue sellado por él? O sea, la pregunta antes sería de la siguiente manera, ¿todo creyente está lleno del Espíritu? Hermano, yo creo que ser llenos del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. O sea que la llenura del Espíritu Santo tendría que ver con yo estar lleno de la palabra de Dios. Lo que nos dice nuestro hermano. Amén. Pero entonces lo que les decía yo ahorita, tener al Espíritu Santo, todo creyente lo tiene. El Espíritu Santo no se va del creyente. Entonces, todo creyente está lleno del Espíritu Santo, como lo decía mi hermano Julián. ¿Será que todo creyente está lleno de la palabra de Dios? ¿Todo creyente está lleno de fruto? ¿Todo creyente está viviendo una vida conforme al Espíritu? No, yo digo que no, No que no necesariamente, es lo ¿cierto? mismo. Difícil.
Exacto, no es lo mismo. Mire, el Espíritu Santo dice la palabra que él nos da su espíritu. La plenitud de su espíritu está en nosotros. Pero la llenura del Espíritu Santo es una cosa muy distinta. De hecho, si ustedes se fijan, Pablo le está escribiendo a los hermanos en Éfeso. Hermanos que él sabe que son cristianos y que tienen el Espíritu Santo, porque él en el capítulo 1 les dice eso. ¿Quiénes son ellos en Cristo? Pero miren que ahora en el capítulo 5, en el versículo 18, él está dando una orden y le está diciendo sean llenos. O sea que si él está diciendo a cristianos que sean llenos, es porque probablemente hay algunos que no estén tan llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver tanto con que uno se imagine un vaso y que se va llenando, se va llenando, se va llenando hasta que llega al tope. Porque eso podría causar contradicciones, porque el que dice, si el Espíritu Santo está en una persona, el Espíritu Santo no está por medidas, porque la Biblia dice que no lo da por medidas, sino que lo da completo. Pero esa llenura, más que imaginarnos que está rebosando, es de que yo esté viviendo una vida conforme al Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos con respecto a eso. Sin embargo, hay que entender eso, mis hermanos, que tener al Espíritu Santo no me hace lleno del Espíritu. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, pero no todos los creyentes siempre están andando conforme al Espíritu, sino que cuando yo satisfago los deseos de mi carne y vivo una vida donde juego con el pecado, donde le acolito muchas cosas al pecado, yo podría decir que no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Y Dios nos dice por su palabra que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ese versículo en especial, quiero que lo analicemos a la luz de responder esta pregunta. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo entonces y cómo se evidencia? Y este versículo nos va a ayudar mucho y quiero que lo analicemos. Vamos a hacerle un análisis a este versículo porque este versículo ha sido muy mal interpretado muchas veces. Miren, el texto empieza diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, el texto nos empieza a explicar, o nos da una otra orden, en este caso negativa, que no nos debemos embriagar con vino, porque hay disolución. Ya vamos a explicar un poquito más esta palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza este ejemplo de la embriaguez? Bueno, por dos cosas. Primero, porque cuando uno se emborracha, cuando la persona se embriaga, pierde el control de sí mismo, pierde su control, o sea, ya no tiene dominio propio, ¿sí? Por eso es en lo cual hay disolución. Hay otra versión que dice, no se emborrachen para que no pierdan el control, ¿sí? Para que no pierdan como ese dominio propio que ustedes tienen. Además, en las religiones paganas de aquel entonces, había la costumbre de emborracharse para supuestamente tener contacto con ciertas deidades, con ciertos dioses. O sea, que el estado de embriaguez llevaba a la persona como una especie de éxtasis, ¿sí? Y miren que Pablo relaciona esto con la llenura del Espíritu, no porque yo tenga que embriagarme del Espíritu Santo, y aquí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque esto ha sido muy usado por muchas personas que enseñan que yo no me debo embriagar con vino, sino embriagarme con el Espíritu. Y ahí viene el error, porque en la Biblia en ningún momento me está hablando a mí de la embriaguez del Espíritu Santo, ni siquiera de vino celestial, como hay unas canciones que dicen que hay vino celestial, que se derrama aquí, y que nos embriagamos con el Espíritu, porque eso me da paso a mí a hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y para nadie es un secreto que hay muchas denominaciones hoy en día que practican ese tipo de cosas de embriaguez del Espíritu. Y como es borracheras del Espíritu o embriaguez del Espíritu, pierden el control y salen corriendo, dando vueltas, se tiran al piso, porque supuestamente, entre comillas, están siendo embriagados por el Espíritu. Y esa doctrina ha salido de este versículo, pero es que este versículo no quiere decir eso. Lo que este versículo me está diciendo es que Pablo está comparando que cuando usted se emborracha pierde el control. Entonces que no se emborrache para que no pierda el control, sino que antes sea lleno del Espíritu Santo, porque
Este sed lleno que ustedes ven aquí, en el original, lo que me quiere decir es, déjese controlar por el Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de algo, usted normalmente se deja controlar de eso que usted está lleno. Supongamos que usted está muy enojado porque usted iba en el carro o en la moto y llegó otro carro y le pegó por detrás. Y usted está tan enojado, se está lleno de ira. Y esa ira, esa llenura de ira que usted tiene lo hace comportarse de una manera que no es correcta. Usted va a ser grosero, usted va a insultar a la persona, usted incluso lo va a tratar mal, o podría hasta llegar a golpearlo, porque está lleno de la ira. Entonces la persona que está lleno de algo tiende o sea, la connotación de eso es que está controlado por eso. Y por eso aquí el contraste. Sean llenos del Espíritu Santo, es déjense controlar, déjense guiar por el Espíritu Santo. No se emborrachen porque ustedes pierden el control. Antes, déjense controlar por el Espíritu Santo. Eso es básicamente lo que él está hablando aquí, porque este pasaje es la introducción a lo que él va a decir después de cómo el creyente debe responder a la vida de acuerdo al Espíritu, cómo debe vivir conforme al Espíritu Santo. Recuerden que lo que sigue de aquí es las instrucciones para el matrimonio, donde le dice esposos, amad a sus esposas, esposas, sométanse a su marido, pónganse la armadura de Dios. Todo eso yo lo puedo hacer si estoy lleno del Espíritu Santo. Realmente eso es lo que significa. Pero lastimosamente, como les decía ahorita, muchas personas están confundidas con lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Antes de yo mencionar algunas creencias o algunas confusiones que tienen las personas, díganme ustedes de qué manera creen o cómo piensan ustedes que hay personas que han confundido lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo han confundido a las personas la llenura del Espíritu Santo? ¿Quién me quiere decir? A ver, por ahí alguien que me diga, ¿de qué manera o cómo se ha asociado la llenura del Espíritu Santo en otros contextos que no son bíblicos? Hermano, yo creo que con manifestaciones físicas, pues como con desórdenes, a lo que se le llama glosolalias. Ajá. Amén, mi hermano. Exactamente. Esa yo creo que es la más común. Lo que mi hermano dice sobre la glosolalia son los balbuceos, que incluso, por ejemplo, los bebés hacen. Cuando ellos están empezando a hablar, la glosolalia son sonidos como la, ba, papá, papá, mamá, que hacen así los niños, ¿cierto? Y hoy en día se ha, digamos, propagado la práctica de la glosolalia en las iglesias, que son balbuceos, y como eso es un desorden, como eso es algo que se sale de control, entonces le han asignado esa práctica al hablar en lenguas. Y uno va a la Biblia y la Biblia me dice a mí que cuando hablaban en lenguas eran idiomas. Cualquier versículo donde usted vaya a la Biblia que dice que hablaban en lenguas, no hablaban de glosolalia, sino que hablaban de glosa, de lengua, un idioma, no un balbuceo. Entonces, hoy en día hay muchas prácticas, como la que dice mi hermano, esa glosolalia, ese balbuceo, que se le atribuye al Espíritu Santo. Y peor aún, dicen que la persona que balbucea es la que está siendo bautizada por el Espíritu Santo. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Eso no tiene ningún sustento bíblico. Pero lo que sí tiene sustento bíblico es que el bautismo del Espíritu Santo llega a la vida del creyente cuando se arrepiente y cuando cree por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque dice primero a los Corintios 12:13, que en un mismo espíritu hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo. Cuando creímos, como leemos ahorita en Efesios, en el momento que usted y yo creemos, somos sellados por el Espíritu Santo, es decir, somos bautizados por Él.
Él entra a morar en nosotros. Ese es el bautismo del Espíritu. La doctrina de la glosolalia y del hablar en lenguas, como se practica en muchas iglesias, no es bíblico. Y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Antes todo lo contrario. Y eso ha desatado muchas otras cosas, lo que mi hermano Julián decía, el desorden. Mis hermanos, si la Biblia me dice que Dios es un Dios de orden, y Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 14 que deben de hacer las cosas con decencia, ¿cómo es posible que una congregación haga un escándalo y un show y la gente llegue y qué van a decir? Están locos. Eso es lo que dice Pablo. Van a llegar y los van a ir a decir, ustedes están locos. ¿Por qué? Porque todo hacedlo con decencia y con orden. Y eso no se cumple en muchas iglesias. Pero ¿cuál es la excusa? Ah, no, hermano, es que el Espíritu Santo nos tomó y eso es incontrolable. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, que las personas que tienen al Espíritu Santo y se llenan del Espíritu Santo no van a perder el control. Antes todo lo contrario. Van a tener dominio propio porque ese es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Entonces hay muchas cosas, mis hermanos. Experiencias extravagantes, la risa santa, que se ponen a reír, eso es unas risotadas en la iglesia y eso es que la danza del Espíritu y empiezan a rodar como trompos. Mis hermanos, uno a veces le pega duro hablar de esto porque uno lo vivió. Yo personalmente lo experimenté, lo viví y yo me aferraba y decía que eso era de Dios porque yo lo sentía. Pero mis hermanos, seamos sinceros. Si yo voy a la palabra me muestra cosas distintas. Eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo con mi experiencia, con mi sentir o con lo que dice la palabra? Porque personalmente yo era uno de los que decía, no, pero es que en mi corazón tengo paz. Yo siento que, o sea, mi corazón me está diciendo que eso es de Dios. Pero yo voy a la Biblia que dice de mi corazón, que es perverso, que es malo, que es engañoso. Yo no puedo confiar en mi corazón, yo no puedo confiar en mis sentimientos. Ay, es que yo sentí algo tan bonito, que eso estuvo raro, eso fue muy místico. Pero yo sentí algo y entonces tiene que ser de Dios porque yo lo sentí en la iglesia, mis hermanos. Ojo, porque nosotros no podemos confiarnos en lo que yo sienta. Yo tengo que confiar y poner mis convicciones y mis creencias en lo que está escrito en su palabra. Así no lo entiendo. Por eso es que hoy en día se ha relacionado mucho la llenura del Espíritu con este tipo de desorden, mis hermanos. Porque eso nos gusta. A nosotros nos gusta lo místico, nos gusta las emociones. Y obviamente yo no voy a decir que uno no se emociona en la iglesia. Uno está cantando. En estos días hablaba con un hermano que decíamos, uno canta glorioso intercambio en la iglesia y uno se emociona, ¿sí? Pero uno no va a perder el control. Somos seres emocionales, pero no podemos ser emocionalistas. Esa es una diferencia muy grande. Yo puedo escuchar la palabra y yo me puedo emocionar. Yo recuerdo en la convención que estuvimos hace un año, hace 2 años, sí, el año antepasado, finalizando 2019, yo creo que mi hermano Julián también estuvo allá. No sé si recuerdan un pastor muy delgadito de Estados Unidos que cuando él escuchaba la predicación lloraba y emocionaba con lo que decía, pero en ningún momento perdía el control. Entonces, eso me muestra a mí que somos seres emocionales, ¿sí? Pero no podemos caer en el emocionalismo. Ojo, hermanos, con eso. Porque hoy en día es muy común. Y como se practica en muchas partes, entonces damos por sentado de que ese es el cristianismo y de que esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero si yo voy a la palabra de Dios, yo me doy cuenta de que no es así como yo lo estaba pensando. Hay gente que dice, pero es que el hablar en lenguas es un don. Sí, pero si Dios le dio el don de hablar en lenguas, es un idioma, no son balbuceos. Y si va a hablar en lenguas en la iglesia, si Dios le dio ese don, tiene que haber uno que interprete. Porque si no hay quien interprete, cállese. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, esa práctica de que hablen todos en lenguas y dejen que el Espíritu Santo los llene y empieza el desorden, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, mis hermanos. Nada que ver con eso.
Entonces, no sé si tengan algún comentario, mis hermanos, si tengan alguna duda o alguna pregunta, o alguna otra experiencia que ustedes hayan visto o hayan incluso vivido, que quizás pensábamos que era parte de la llenura del Espíritu Santo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, pues yo creo que muchas veces esto nos está enseñando que muchas veces ha ido, pues por cierta ocasión o por cualquier situación, ha ido a alguna iglesia y ya nota uno, por ejemplo, cuando la persona que está dirigiendo la enseñanza, que supuestamente empieza a hablar en lengua y no, ya uno nota que está, que como que lo que dice no le está saliendo de, vamos, del corazón, no, y no que como es algo que repite y uno, y él yo creo que ni dirá ni sabrá qué está diciendo, ni sabrá qué está expresando. O sea, y lo usan pues, para engañar a la gente, pues, y uno dice, uy, no, esta persona es muy llena del Espíritu Santo, muy tomada por el Espíritu Santo, pero ya Dios le va dando a uno ese discernimiento de decir, no, qué pena, pero este lo que es un falso y está jugando con la gente, ya está volviendo un negocio o algo por el estilo. Y fíjense que muchas veces uno ve cosas en las iglesias y uno da por sentado de que entonces sí es de Dios. Pero ¿por qué llegamos a esas conclusiones? Porque nos falta leer más la palabra. Porque si nosotros estamos diestros en la palabra, vamos a identificar rápidamente cuando algo es de Dios y no es de Dios. Y también, como decíamos ahora, nuestro corazón es engañoso. Hay gente que está en el culto y empieza a orar y comienza a decir un poco de cosas, son las palabras que ya lo hacen por muletilla y por costumbre. Incluso dicen las mismas frases y se atreven a decir que las van a interpretar y es la misma frase, el mismo sonido, pero están diciendo otra cosa. Entonces uno dice, bueno, realmente es Dios, realmente es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la llenura realmente? Vamos a ver qué es la llenura del Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos 13, 52. Hechos 13, 52. Aquí nos vamos a dar cuenta de qué manera nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo o cómo se va experimentando la llenura del Espíritu Santo. Hechos 13, 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que ellos, en ese contexto, ese capítulo que está ahí, que es el final del capítulo 13, en ese capítulo 13, ellos estaban, Pablo y Bernabé estaban en su viaje misionero y estaban predicando la palabra, iban y llevaban el evangelio a muchos lugares, con aflicciones, con persecuciones, con golpes, con cárceles, con todo, pero ellos dicen que estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. O sea que el caminar con Dios me llena a mí del Espíritu Santo, la comunión que yo tenga con Dios me va a llenar a mí del Espíritu Santo, mis hermanos. Nos va a llenar el hecho de que yo camine con Dios. Si usted ora, si usted lee la palabra, si usted busca a Dios, si usted pasa tiempo con el Señor, esa comunión con el Señor le va a dar llenura. Lo que usted haga todo el día, de eso se va a llenar. Si usted se la pasa comiendo papitas, dulces, helado, usted se va a llenar de eso. Y las consecuencias de esa llenura, ustedes saben cuáles son. Pero si usted se llena de ensaladas, de poca comida, comiendo bien, no comiendo tanto frito, no comiendo tanta grasa, no comiendo tanta azúcar, usted sabe que usted se va a llenar de comida buena y las consecuencias de eso también sabe cuáles son. Si yo lleno mi espíritu de las cosas de Dios, si yo lleno mi vida de Dios, me paso tiempo leyendo la palabra, paso tiempo orando al Señor, paso tiempo congregándome, buscando al Señor, mis hermanos, eso nos va a ayudar a nosotros a llenarnos del Espíritu Santo. Eso nos va a ayudar. Y esa llenura del Espíritu Santo va a traer una consecuencia o un resultado en nuestras vidas.
Busquen en sus Biblias Romanos 8:9. Busquen Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, hermano, lo que decíamos al principio de la enseñanza. Si alguien ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en él. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo mora en el creyente. Y si el Espíritu Santo mora en el creyente, ya nosotros no vivimos según la carne. Dice que vivimos según el Espíritu. O sea que cuanto más tiempo paso yo con Dios, cuanto más tiempo yo busco a Dios, cuanto más tiempo yo dedico mi día a reflexionar y a meditar en las cosas de Dios, más voy a vivir en el Espíritu. Pero si yo ando satisfaciendo los deseos de mi carne, si no busco a Dios, si no lo procuro, si no leo la palabra, si no oro, si no paso tiempo meditando en la presencia del Señor, mis hermanos, yo me voy a llenar de otras cosas. Me voy a llenar de basura, mi mente se va a empezar a llenar de lo que no agrada a Dios. Porque no hay un lugar, no hay un lugar intermedio. O usted agrada a Dios, o usted agrada a la carne. O usted agrada al Espíritu, o usted agrada a la carne. No hay otra opción neutral. O lleno la carne, o lleno mi mente con cosas de la carne del mundo, o lleno mi mente con las cosas de Dios. Yo no puedo estar en las dos. No puedo estar en las dos. Y sabemos que de lo que nosotros estemos llenos, eso cosechamos. Hay un cuento muy famoso del tigre blanco y del tigre amarillo. Y que el señor dueño se tenía comida solamente para uno. Y le preguntaban, ¿cuál es más fuerte? No, pues el que yo alimento. Si usted alimenta el espíritu, usted va a estar espiritualmente más fuerte y va a poder afrontar las cosas de la vida. Entender, va a ser más sabio, va a responder de acuerdo a la voluntad de Dios, va a tomar decisiones con inteligencia, con discernimiento y con sabiduría. Pero si usted alimenta la carne, hermano, usted va a tomar una decisión y usted va a tomar decisiones mal tomadas, van a haber consecuencias en su familia, en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo. Entonces tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y eso lo logramos caminando con Él, en comunión con Él. Ahora usted mira, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se evidencia que yo tengo al Espíritu Santo? Para eso vamos a ir a Gálatas y con esto vamos terminando. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 16 al 23. Y con esta cita vamos cerrando y vamos concluyendo esta enseñanza. Miren lo que dice el versículo 16. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una instrucción muy clara. Anden en el Espíritu. O sea, llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu, como leíamos en Efesios 5:18. Y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo que hablábamos ahorita, hay un enfrentamiento entre mi carne y mi espíritu. Mi espíritu quiere hacer las cosas bien. Mi espíritu quiere honrar a Dios. Mi espíritu quiere agradar a Dios. Mi espíritu quiere vivir una vida digna delante del Señor. Pero mi carne quiere satisfacer mis deseos. Quiero ser
mi propio Dios, yo soy egoísta, soy orgulloso, soy prepotente, quiero tomarle ventaja a todo, salir adelante yo, que sea yo primero, segundo y tercero, egoísta, egocéntrico. Eso es lo que la carne quiere. Entonces, como decía el apóstol Pablo, mi deseo es hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Y lo bueno que quería hacer no lo hago. ¿Pero por qué? Porque yo no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Esa lucha que tenemos con el pecado todos los días, hermanos, tenemos que enfrentarla con la ayuda del Espíritu Santo, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder ganarle al pecado, a esas tentaciones que se nos presentan todos los días. Es con el Espíritu Santo. Hay una canción muy común que dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. No es con mis fuerzas. Si usted va a ponerse a pelear contra el pecado, contra la tentación en sus fuerzas, eso es tiempo perdido. Usted tarde que temprano va a terminar cayendo. Porque Satanás es así. Él nos pone una tentación y aparentemente nos hace creer que nosotros en nuestras fuerzas somos capaces. Y pasa 1, 2, 3 días y usted dice, uy, soy capaz. Pero después llega y ataca con todo y yo caigo. Caigo en la tentación, cedo a la tentación. ¿Por qué? Porque no estoy lleno del Espíritu. Por eso dice, no satisfagan los deseos de la carne, sino que llénense del Espíritu Santo. Miren lo que dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira, que hay alguna lista de las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista larga allí. Tal vez usted dice, uy, no, yo no encajo en ninguna de esas, pero él termina diciendo cosas semejantes. Todo lo que sea pecaminoso, incluso el orgullo, el egocentrismo, la prepotencia, la autosuficiencia, el creernos sabios, el creernos más que los demás, el juzgar a los otros. Ese tipo de cosas son obras de la carne. Hablar mal del otro, juzgar al otro. Caemos tan fácil en murmurar, hermano. Es tan fácil hablar mal del otro, señalarlo. Nomás con que nos diga, ay, mira qué bonito. Cierto que sí, de una. Nuestra lengua es venenosa, como dice ahí la palabra, que con la misma lengua que bendigo a Dios, con esa misma lengua yo critico al hermano. Y esas son las obras de la carne. Y para que nosotros dejemos de ser tan carnales y ser más espirituales, es necesario, es fundamental pasar tiempo con Dios y entender de que el único que me puede ayudar a mí es el Espíritu Santo morando en mí, y que para yo tener al Espíritu Santo morando en mí, yo tengo que haber creído en Cristo, haberme arrepentido de mi pecado y haber creído en Cristo como mi Señor y Salvador. De lo contrario, eso es prácticamente una batalla perdida, hermano. Pero el Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros. Miren lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto que el Espíritu Santo desarrolla en mí son las evidencias de que yo realmente estoy lleno del Espíritu Santo. Si alguna situación en mi vida me desespera, pierdo la paciencia, pierdo el gozo, no soy bondadoso, no tengo fe, no tengo dominio propio, esos son síntomas de que el fruto del Espíritu Santo no está en mí. Y si el fruto del Espíritu Santo no está en mí, es porque no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Y usted va a orar todo lo contrario. En vez de amor va a odiar. Gozo va a estar aburrido. Paz va a estar desesperado, impaciente, no va a ser bondadoso, no va a tener fe, no va a ser manso, sino que va a estar contestando todo el tiempo groseramente.
y no va a tener templanza o no va a tener dominio propio, va a ser fácil a las tentaciones y vamos a vivir vidas que no agraden al Señor. Y miren lo que decía ayer Pablo al final del versículo 21, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Si una persona practica esos pecados, o sea, que vive en esos pecados constantemente, entonces es una persona que no ha nacido de nuevo. Mis hermanos, y esto es serio. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, entonces, si nos morimos, ¿por dónde nos vamos a ir? Si usted parte a la presencia del Señor en esta noche, ¿usted sabe para dónde se va a ir? ¿Usted está seguro de cuál es el lugar que lo espera si Dios lo llama a su presencia en esta noche? Pero si hemos creído por medio de la fe en el sacrificio de Cristo que nos perdonó nuestros pecados, mis hermanos, y procuramos vivir una vida que agrade, que exalte, que glorifique a Dios, y si hay evidencia en nosotros de fruto, entonces es porque nosotros realmente estamos siendo motivados por el Señor. ¿Cómo se evidencia eso entonces, hermano? En la forma en que yo hablo, en la forma en que yo me comporto, en la forma en que yo pienso incluso, hermanos, en la forma en que yo miro las cosas, en la forma en que yo digo las cosas. A la hora de hablar, yo voy a reflejar qué hay en mi corazón. A la hora de actuar, yo voy a reflejar si realmente hay sabiduría, hay ciencia, hay inteligencia en mi corazón. ¿Cómo reflejo yo ese fruto del Espíritu Santo? Es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo no es más que el carácter de Cristo. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Eso es lo que nosotros debemos apuntar. Yo tengo que ser como Jesús. Yo tengo que imitar a Jesús y portarme como él anduvo. Lo que dice la palabra en Juan. Si alguno dice que está en Jesús, entonces debe andar como él anduvo, debe comportarse como él se comportó. En eso consiste en la llenura del Espíritu Santo. Quiero que terminemos con esta cita. Vaya buscando allí Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 10 y 11. Voy a leerlo desde el 9 para que pongamos un poquito más en contexto. Pablo está pidiéndole a Dios Gracias. por los colosenses. Y él le está diciendo lo que él está pidiendo a Dios en oración. Miren lo que está diciendo allí. Por lo cual también nosotros, estas son palabras de Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué Pablo pedía eso? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que andemos como es digno del Señor, mis hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que podamos andar como es digno del Señor, que realmente seamos personas que estén llenas del Espíritu Santo, que seamos personas transformadas, que vean a Cristo en nosotros, y no necesariamente para que nosotros seamos glorificados, sino para que Dios sea glorificado, para que realmente la gente vea que Cristo puede cambiar las vidas de las personas. Y sobre todo, porque sabemos que vamos a ser salvos, que nos espera una eternidad. Pero como decíamos ahorita, mis hermanos, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todo se hecho nuevo. Así que la invitación en esta noche es de que nos pongamos a cuentas con Dios. Si realmente nosotros hemos tomado ya esa decisión de venir a Dios, a Jesús, en arrepentimiento y fe, entonces reflexionemos en cómo estamos viviendo.
Y si todavía no ha sido ese momento, entonces, allí donde usted está, no deje pasar la oportunidad porque nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Pongámonos a cuentas con Dios. Necesitamos ponernos a cuentas con Él. Y el Señor nos está diciendo que hay una esperanza, que hay una salida. El Señor nos está diciendo que hay vida por medio de Cristo. Y el pecado, la paga del pecado, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna, separados de Dios completamente. Pero si nosotros nos aferramos al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ese pecado ha sido perdonado. Y el día que usted parta a la presencia del Señor, usted va a poder entrar al reino de los cielos, no por sus méritos, no por sus obras, no por lo que haya hecho, sino por lo que Cristo ya hizo. Y desafortunadamente muchos van a rechazar el Evangelio, muchos van a rechazar la salvación que Cristo da. Pero si es el caso de nosotros, que hemos recibido a Cristo, que lo hemos confesado como Señor y Salvador, entonces estamos del lado que es. Y vamos a tener el Espíritu Santo que nos va a ayudar y que nos sigue ayudando a que podamos continuar creciendo y ser llenos de su Espíritu. No sé si tengan